Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mesa de análisis político electoral. Como les habíamos comentado, en esta ocasión recibimos a una voz autorizada, a un verdadero especialista en materia política y electoral, a un abogado reconocido y respetado por su trayectoria profesional. Sin lugar a dudas, a un consultor que es pues un referente para el análisis político electoral. Y sí, estoy hablando precisamente del exconsejero del Instituto Nacional Electoral, al doctor Marco Antonio Baños, a quien tengo el placer de recibir esta mañana aquí en Contrastando las Noticias. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Julio. Muy buenos días. Un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias. Eh, La verdad es que ha sido una semana muy intensa, una semana de puestas en libertad de presuntos responsables, cortinas de humo, cajas chinas, anuncios, convocatorias, renuncias. Quisiera iniciar esta mesa con tu opinión sobre la propuesta pues, de reforma constitucional en materia electoral. La convocatoria y el nombramiento de Pablo Gómez, que renunciaría a la UIF y hoy va a presidir este nuevo pues, organismo, no sé si llamarle Club de Toby, amigos de Sheinbaum, o incondicionales de Andrés Manuel. No lo sé. ¿Qué opinión te merece este grupo de, pues no sé si llamarle expertos, porque no veo gente que realmente sea experta en materia política ni electoral, pero sí veo gente incondicional de la Cuarta Transformación? ¿Qué opinión te merece este escenario rumbo a esta reforma electoral, doctor Marco Antonio Baños? Bueno, Julio, primero, gracias por el espacio. Se trata de una comisión que integra el Poder Ejecutivo. Es una situación un poco extraña porque solamente están personas estrictamente vinculadas con el régimen. Son personas que incluso algunas de ellas tienen cargos todavía en el gobierno y que, como bien mencionas, pues no tienen una experiencia en la materia política electoral. Llama la atención también que la comisión no considera la participación de ningún integrante de los partidos de la oposición. No hay ningún diputado, ninguna diputada, ningún dirigente que represente a los partidos de la oposición en esa comisión. Claro, falta que se emita el famoso reglamento que han anunciado y que diría cuáles son las actividades que van a desarrollar. A mí me parecería que la presidenta de la República debería de haber empezado por hacer una convocatoria más amplia donde estén representados todos los sectores de la sociedad mexicana, porque la verdad es que el anuncio tan repentino de la reforma electoral, en medio de una discusión tan intensa como se dio con el caso de Adán Augusto López, pues suena también a distractor. Y luego la presidenta pues ha delineado un contorno de la reforma electoral que tiene que ver con los costos de las elecciones, y ahí en los costos de las elecciones anunció la posibilidad de disminuir la lista de las pluris. También ya Pablo Gómez en sus primeras declaraciones dijo que no habría pluris y se piensa que podría recuperarse una propuesta de López Obrador donde él planteó la posibilidad de suprimir el financiamiento público ordinario de los partidos. Pero si tú sumas, por un lado, la disminución de las pluris y por el otro, la disminución del financiamiento público ordinario, pues entonces podría haber problemas severos para los partidos de la oposición. Y no solo, sino también para los partidos aliados del régimen, como son el PT y el PB, a los cuales habría que preguntarles si van a apoyar una disminución de las pluris, porque pues queda muy claro que los partidos del Trabajo y Verde Ecologista tienen fundamentalmente posiciones de plurinominales, y esa parte pues haría un poquito, en mi opinión, compleja, casi intransitable la ruta de disminuir las pluris. Y lo mismo pasaría con el PAN, con el PRI y con el MC, que tienen igual la mayor cantidad de sus posiciones en las cámaras federales y en los congresos de los estados, pues a través de las famosas plurinominales. Pero bueno, ahí lo ha mencionado así la presidenta.
Y reitero, habría que ver cuál es el camino que se piensa seguir. No han anunciado con claridad cuál es la metodología, cuáles son las formas en las cuales van a escuchar la opinión de toda la gente. Yo simplemente recuperaría que es importante que la reforma electoral sea de consenso, que sea con una discusión, un diálogo nacional que incluya representación de todos los sectores de la población. Caso contrario, pues entonces será una imposición de parte del régimen que de nueva cuenta estaría usando sus mayorías para imponer, en este caso, la reforma electoral, como pasó con la reforma judicial y como ha pasado con muchas otras iniciativas que se han presentado en los últimos meses. La verdad es que esta reforma pues obedece a un plan maestro para tomar el control absoluto pues de la última línea de defensa que teníamos los mexicanos para proteger nuestra democracia. Ya lo tiene pues de alguna manera doblado por los integrantes y por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues que obedecen, que actúan pues en función de los intereses de la cuarta destrucción del país. Pero lo más preocupante es que ahora esto lo van a plasmar en una reforma pues constitucional, doctor Marco Antonio Baños, y esto es prácticamente el control absoluto pues ya de todos los procesos electorales. Veo que están planeando quedarse 30 años en el poder. Mira, es un tema muy complicado porque lo dices bien, suena a un intento de quedarse con toda el aparato electoral que de alguna manera ya controlan, porque hay voces que defienden a capa y espada los intereses del morenismo en el INE, pero tienen completamente cooptado en un esquema muy inconveniente para el país a la mayoría de los integrantes de la Sala Superior y Tribunal Electoral. Ahora, con la posibilidad de Claro, la reforma, ellos irían por la transformación del INE, que absorbería todas las funciones electorales para organizar elecciones federales y locales, y eso supondría la posibilidad de desaparecer a los famosos soples. Con eso concentrarías no solamente la función electoral, sino toda la conflictualidad de las elecciones se iría a la institución electoral nacional, pero al mismo tiempo pues han planteado la posibilidad de disminuir la estructura del INE. Si esto ocurre así, pues entonces no quiero ver cómo es que van a hacer elecciones con facultades para hacer todas las elecciones locales, incluidas las municipales, que ahí no sé cómo le haría el INE, pero si a eso le sumas que le quitas la mitad de la estructura, pues entonces vas a tener una institución electoral que va a poder funcionar a su mínima capacidad y que eso no garantiza que se van a resolver todos los conflictos y todos los problemas en materia electoral y sobre todo que la logística va a estar en tiempo y forma. Esa parte me parece que es muy complicada, pero es un hecho concreto que ellos apuestan por el control de la autoridad electoral y que no existan voces, como ocurrió con la declaración de validez de las elecciones judiciales, que cuestionen los procedimientos, que cuestionen la legitimidad de las decisiones que toma la 4T. En eso estamos, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, pero sí creo que la sociedad mexicana tendría que pronunciarse sobre esta reforma y tendría que participar activamente, porque de perderse el INE se estaría perdiendo el último tramo de equilibrios que se tiene frente a la avalancha que significa la cuarta transformación, que autollamada así, pero que en rigor pues es un movimiento que ha venido deconstruyendo los avances democráticos de los últimos 35 años. totalmente de acuerdo. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Baños. Reitero, una voz más que autorizada, un experto en materia político-electoral. Y aquí quiero formular una pregunta sobre una resolución de la Suprema Corte de Justicia que ordena al gobierno federal retirar de los libros de texto gratuito, pues una mención que hace sobre pues, el nombre precisamente de quien fuera hace pues más de 10 años filtrado, hackeado su número telefónico de manera ilegal y filtrado una conversación que es pues desafortunadamente generó pues un sentimiento de molestia, incomodidad, hasta un sentido de agresión a algunas comunidades indígenas. Este hombre que ocupara la consejería presidente, como presidente del Instituto Federal Electoral en aquellos años, se ampara
y bueno, pues hoy es utilizado pues como un personaje que genera discursos de discriminación o de odio hacia comunidades indígenas. Pero ya la Corte se pronunció después de 2 años del amparo y ordena que sea retirado de libros de texto gratuito. No lo van a hacer de manera inmediata, pero al menos ya en la plataforma digital y están obligados a hacerlo. ¿Qué opinión te merece este contexto, doctor Baños? Bueno, el sentido del amparo me parece correcto Claro, porque incluir lo que fue una ilegal filtración de la llamada, como bien lo has mencionado, pero también hay que decir una expresión equívoca de Lorenzo Córdoba sobre estos grupos, pero sí, una llamada que se filtró siendo privada, pero además a mí me parece que Lorenzo no lo hizo con el ánimo peyorativo de lastimar a las comunidades indígenas. Lamentablemente fue una expresión que se le salió en el marco de esa conversación privada, pero él se claro. disculpó públicamente en su momento, ofreció amplias disculpas para sanear esta situación y luego ocurrió pues lo que sucede mucho con la 4T, que son extremadamente vengativos y son extremadamente abusivos en el ejercicio del poder. Claro. No cito muchos ejemplos más allá del de Lorenzo, pero pues ahí está el de la diputada que ahora se conoce como dato protegido. Ahí está el juicio que Laida Sansores, como gobernadora de Campeche, todas esas personas de la 4T, inició en contra de un periodista porque critica la gestión de gobierno de Campeche. Eh, Está el tema de la presidenta municipal de Acapulco, de Chilpancingo, que también cuestionó el tema de que un periodista pues hiciera investigaciones sobre las finanzas públicas del ayuntamiento. Entonces, vemos cómo estas situaciones se reproducen y me parece que abusivamente una situación que se descontextualizó completamente y que ha servido para vengarse de Lorenzo Córdoba, que en su carácter de consejero presidente del INE, pues sí estuvo atento a cumplir con las funciones de la autoridad electoral y no a ser complaciente con la cuarta transformación. Y entonces aprovecharon el tema de la llamada para, pues sí, para ponerlo en los libros de texto, lo cual me parece verdaderamente grotesco de parte de estas personas que elaboraron los libros y que tomaron esta decisión. Pero yo creo que la Corte se ha encargado de limpiar esta situación y de ordenar que se retire una mención que me parecería absolutamente inadecuada para que esté en los libros de texto que consultan los niños. Sin lugar a dudas, la titular del Ejecutivo Federal se pronunció, hizo un comentario, habló incluso acusando al Poder Judicial que se acababa una etapa de corrupción, de simulación, de clasismo y que, bueno, jueces ponían en libertad a delincuentes. Y hablando de jueces que salen, pues hablando de estos procesos extraños y que, bueno, una juez que fue beneficiada por los acordeones fue la misma juez que revisó el expediente de Israel Vallarta y que casualmente, de manera inmediata, después de 19 años, 8 meses, en el contexto pues de una lluvia pues, de escenarios de escándalo por parte de la barredora, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, pues el hoy senador Adán Augusto, los viajes de Andy, los viajes de Monreal, las declaraciones propias, declaraciones de Monreal, los escándalos que la 4T acostumbra pues generar cada semana, y si a eso le sumas la violencia en Veracruz y las declaraciones de la gobernadora, y que pues una mujer de la tercera edad que es víctima del secuestro, la extorsión y de las amenazas de un grupo delictivo muere de un paro cardíaco, pues se murió del paro cardíaco. Así se muere la gente hoy, doctor. ¿Qué opinión te merece esta puesta en libertad de Israel Vallarta, un, pues un presunto personaje señalado como secuestrador y ahora, pues tal parece que le dan trato de héroe, hasta ha señalado que podría llegar a ser senador de la República? ¿Qué opinión te merece este nuevo contexto? ¿Un distractor, una caja china o una herramienta perfecta para distraer a la opinión pública? Mira, la 4T se ha caracterizado desde la etapa de López Obrador por mantener el circo abierto de manera permanente para distraer la atención de la ciudadanía en los temas de fondo. No hay Claro, medicamentos, no hay
atención adecuada ni acceso adecuado a los sistemas de salud pública. Hay un problema severo de inseguridad en todo el país. Hay violaciones flagrantes y permanentes a los derechos humanos. Hay estas situaciones de Veracruz, de Michoacán, de Tamaulipas y de muchos otros estados en los cuales aparecen todos los días personas muertas, decapitadas, desmembradas. Está el caso de Sinaloa, que ya suma varios meses sin que se pueda resolver la problemática que hay ahí. Vamos a llegar casi a un año de la guerra que se mantiene en Sinaloa y de la persistencia de un régimen que mantiene un gobernador que tiene, según se dice en muchas investigaciones periodísticas, vínculos con el narcotráfico. Pero todo ese tipo de situaciones pues te lleva a los excesos que cotidianamente comete Morena. Para ellos, si viajan a lugares y se hospedan en lugares muy ostentosos, pues eso no es un delito, eso no es un acto de corrupción ni un desvío de los principios. O sea, los principios que ellos mismos pusieron, porque no es un tema que alguien más les haya impuesto. Ellos colocaron su famosa cartilla moral, luego el decálogo de la presidenta Sheinbaum que nadie asume, que hizo suyo Morena como partido político, pero que nadie cumple. Y vemos ahora las explicaciones rebuscadas donde más se enreda la esposa de la diputada Dato Protegido, esposa de Gutiérrez Luna, otro diputado de Morena, en los cuales los ubican con una enorme ostentación en su vestir. Ya no te digo en la mansión donde viven, ¿no? Sino en su outfit de todos los días, donde aparecen zapatos, relojes, un reloj de 700,000 pesos del diputado, zapatos de marca por más de 50,000 y así sucesivamente, pero todo ese tipo de cosas pues son permitidos mientras los hagan ellos. Si la oposición o alguna otra persona incómoda para el régimen lo hace, pues entonces no pasa nada. No pasa nada que Dan Augusto esté identificado con la barredora, no pasa nada con que Cuauhtémoc Blanco haya sido denunciado por intento de violación de su hermana, no pasa absolutamente nada con uno de los funcionarios de alto nivel de la agencia de aduanas que ha sido ampliamente investigado. Entonces ya no me sorprende nada. No sorprendió tampoco que los Yunes, siendo enemigos acérrimos y señalados permanentemente por el morenismo como unos delincuentes, como unos corruptos, pues ahora hayan sido perdonados y se les hayan quitado hasta las denuncias. Ese es el sello del régimen, así que la senaduría de Vallarta, pues no es un tema que debería de llevarnos a ninguna sorpresa, es simplemente parte de lo mismo y entonces la forma de expresar la administración de justicia en este país se va a tolerar a los amigos, a los que se resulten cómplices del régimen y se va a castigar de manera muy severa a todos aquellos que no sean de esta, digamos, comunidad que hoy día gobierna el país. Terrible el escenario que vive hoy la nación, preocupante el futuro para la democracia y alarmante el escenario económico arancelario. Quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños estos minutos que nos ha compartido para Contrastando las Noticias y pedirle un último comentario, reflexión para cerrar esta mesa de análisis. Pues mira, regreso sobre el tema de la reforma electoral. Me parece importante que la ciudadanía se informe, se persuada de los riesgos que hay con este tema tan delicado que significaría la transformación del INE, la modificación de las reglas del juego para asegurar que solo sea Morena quien gane, la posibilidad de desaparecer la expresión de la pluralidad en los congresos mexicanos y por esa vía generar una enorme concentración del poder político en nuestro país. Ojalá que la gente se informe y tome en consideración que es necesaria su participación,
que se organice, que se manifieste y que acuda a los foros que se supongo se van a abrir para discutir un tema de la mayor relevancia para el país. Doctor Marco Antonio Baños, no sabes cómo te agradecemos estos minutos. Sabemos de tu pues saturada agenda de trabajo y sabemos que te encuentras pues ocupado, muy ocupado, y sin embargo nos haces este espacio para compartirnos tus reflexiones. Te deseamos un excelente fin de semana y seguimos en comunicación, si tu agenda te lo permite, el próximo viernes. Claro que sí, Julio. Un abrazo para todas y todos. Muy buenos días. Muchas gracias. El doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, aquí en Contrastando las Noticias. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Regresamos, pues, un pequeño corte. No le cambie.